Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. En esta ocasión, una nueva edición dedicada al conflicto en curso entre Israel y Hamás. Comenzamos. La guerra entre Israel y Hamás ya entró en su segundo mes. El ejército israelí continúa avanzando en su incursión terrestre e incrementa los bombardeos diarios sobre la sitiada Franja de Gaza, donde ya se contabilizan más de 10.800 muertos, según las autoridades palestinas, y más de 1,5 millones de palestinos están desplazados. Al tiempo que el jefe de Derechos Humanos de la ONU instó a un alto el fuego para poner fin a lo que denomina la pesadilla viviente en el sitiado enclave, así como la liberación de los más de 200 rehenes israelíes y extranjeros en manos de Hamás. El 7 de octubre se cumplió el primer mes de guerra entre Israel y Hamás. Israel acordó suspender las operaciones en el norte de Gaza durante 4 horas al día para que los palestinos puedan desplazarse, según la Casa Blanca. Sin embargo, hay cientos de heridos en los hospitales del norte de Gaza que no pueden movilizarse. Nuestro corresponsal en Israel y los territorios palestinos ocupados, Federico Cueva-Barberena, nos cuenta cómo se ha llegado hasta aquí. Cumplido el mes desde las masacres de Hamás del 7 de octubre y los incesantes ataques por aire, tierra y mar de Israel en Gaza, la única certeza es que ya nada es como antes. Del lado israelí, esa fecha quedó marcada como la mayor matanza de civiles en un solo día en su historia, y a día de hoy, de los alrededor de 1.400 muertos, quedan unos 200 cuerpos aún sin identificar. También en lo alto del reclamo popular está el rescate de los más de 240 rehenes llevados a Gaza, una prioridad para familiares y ciudadanos que han aumentado la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. Del lado palestino, la destrucción, la muerte y la catástrofe humanitaria solo empeoran cada día como consecuencia de los bombardeos de Israel en toda la franja y de la invasión terrestre que ha aislado la parte norte de la parte sur del enclave. Mientras en el plano militar, las tropas israelíes rodean Ciudad de Gaza y avanzan gradualmente en la captura de posiciones militares de Hamás, los civiles gazatíes se esfuerzan por sobrevivir sin que haya un lugar a salvo de las bombas. Con casi 2/3 de la población gazatí desplazada por la fuerza, las decenas de miles de personas que quedan en el norte ya prácticamente no tienen agua ni comida y se refugian en los hospitales, desbordados de heridos, rodeados por bombardeos y a punto de quedarse sin combustible. En el sur, desde donde entra a cuentagotas la ayuda humanitaria, las agencias de la ONU advierten de refugios sobrepoblados, escasez de alimentos y agua potable y colapso de los servicios sanitarios que da pie a la proliferación de enfermedades. Frente a una guerra que Israel vaticina larga y complicada, las posibles pausas humanitarias que discute la comunidad internacional se perfilan como un parche insuficiente para una población que, en palabras de algunos gazatíes con los que pudimos hablar, solo quieren que se acabe esta pesadilla. Mientras la atención se centra en la guerra sobre la Franja de Gaza, la situación se está volviendo cada vez más grave en Cisjordania ocupada, según Marty Griffiths, responsable de asuntos humanitarios de la ONU. Desde el 7 de octubre, más de 170 palestinos han muerto por el ejército israelí, entre ellos 45 niños. Un repunte de la violencia en las incursiones israelíes que inició en 2022, siendo precisamente 2023 el año más sangriento en Cisjordania ocupada, con 199 muertos solo antes del inicio de esta escalada. Las recientes redadas nocturnas dejan también unos 2.000 palestinos detenidos. El campo de refugiados de Jenin cuenta con una población de 14.000 personas. La mayoría son descendientes palestinos desposeídos de sus tierras con la creación del Estado de Israel en 1948. Recordemos que allí gobierna la Autoridad Nacional Palestina y no la milicia de Hamás. La UNRWA dice que Jenin tiene una de las tasas más altas de pobreza y desempleo de los 19 campos de refugiados palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada. Y mientras tanto, la violencia sigue incrementándose a diario en estos territorios palestinos. Lo vamos a analizar con Irene Huertas. Ella es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Jenin. Irene, muchas gracias por estar en France 24. Lo primero, cuando ya entramos en segundo mes de guerra en Gaza, ¿cuál es la situación humanitaria en el sitiado enclave? Diría, bueno, como dijo Guterres, ¿no?, el otro día, eso es una crisis de humanidad más que una crisis humanitaria. Es algo que sabíamos que podía ocurrir porque Gaza y Cisjordania llevan siendo atacadas desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que desde que OCHA comenzó a contar el número de muertos por tropas israelíes y por colonos en 2008, ya llevamos hasta ahora, sin contar lo que ha ocurrido desde el 8 de octubre hasta ahora, llevábamos 6.500 muertos. Entonces,
quiero decir, cuando digo que nos sorprende la catástrofe, o sea, nos sorprende que se ataquen directamente lugares que son de protección, o sea, que se ataquen directamente hospitales, que se ataquen directamente refugios de personas, escuelas. Eso es lo que nos tiene impactados. La violencia ya venía ocurriendo, con lo cual, bueno, supongo que pensábamos o sabíamos que algo así podría ocurrir un día. Precisamente la OMS señaló que 108 instalaciones sanitarias de Gaza han sido atacadas. ¿Qué está pasando en los hospitales y qué riesgos enfrentan tanto el personal sanitario como los trabajadores de organizaciones humanitarias? Los hospitales ahora mismo están llenos de niños y de familias buscando refugio y de pacientes. Los pacientes están amontonados por todos los lados, están amontonados por los pasillos, se están haciendo cirugías, me contaban que hasta fuera del hospital porque ya no hay espacio. No hay medicamentos, o sea, no hay vendas, no hay nada. Y no están llegando, ¿no? Sé que se han abierto las fronteras, están llegando algunos camiones, pero todavía a los hospitales donde nosotros tenemos personal no está llegando. Esta misma noche, que yo estaba justamente en el hospital de Jenin, porque estaban atacando también la ciudad donde yo estoy, bueno, pues nos llevaban algunos audios de colegas nuestros que están en Al-Shifa, que estaban bombardeando estaban bombardeando por fuera y que llegaba todavía más gente, con lo cual, para que un médico, por ejemplo, que está ahora en Al-Shifa, que yo ya no diría que trabaja para Médicos Sin Fronteras, es un médico palestino que trabaja en un hospital ayudando a su propia comunidad, que tiene a su familia al lado. Las familias de estos médicos están también algunas muriendo y que se encuentran en el dilema de si salir de ese hospital y dejar de ayudar a la comunidad para intentar ir al sur a proteger a su familia, sabiendo que el sur tampoco es seguro y que ha habido, por ejemplo, esta noche ha habido bastantes muertos. Nuestro colega de Médicos Sin Fronteras le han matado en el sur. Con lo cual se encuentran estos dilemas de qué hacer, si asistir a su familia, asistir a su comunidad, si su familia es su comunidad. Quiero decir, es algo totalmente insólito y que yo creo que las personas que todavía no siguen pensando que bueno, ¿no? Que de alguna manera Israel tenía derecho a una defensa legítima y yo lo entiendo, ¿no? Porque fue terrible lo que ocurrió, pero creo que no están siendo conscientes del grado de deshumanización, del grado de la matanza que está ocurriendo ahora. Creo que no son conscientes. Entonces yo apelo un poco para intentar informarse un poco mejor, porque es terrible. Y esto luego en el futuro, alguien que ahora mismo piensa que a lo mejor no está tan mal, yo creo que en un futuro esto va a pasar factura personalmente, ¿eh? Precisamente, Irene, la ONU denuncia este incremento de la violencia, la desposesión de tierras por parte del ejército y de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Usted está en el campo de refugiados de Jenin, donde al menos 10 personas han muerto a manos del ejército de Israel este jueves, según el Ministerio de Salud palestino. ¿Cómo están viviendo los palestinos que viven en los territorios ocupados este conflicto? Pues mira, te cuento además en Jenin porque estoy aquí, me ha tocado hoy. Hoy a la 1 de la mañana nos hemos levantado todos porque habían entrado las tropas israelíes por toda la ciudad y nunca sabemos lo que va a ocurrir. Entonces normalmente es una noche sí, otra no, 2 sí, 2 no. Hemos ido al hospital, hemos estado allí toda la noche y básicamente lo que han hecho ha sido como destruir todas las entradas, todas las calles. O sea, no han traído no sé cuántos bulldóceres, no detenían a nadie, solo eran las fuerzas israelíes destruyendo. Y estábamos un poco sorprendidos, ¿no? Pensando qué hay detrás, qué estrategia, quieren detener a alguien, no quieren detener a nadie. En un momento dado yo estaba fuera y han disparado el hospital donde yo estaba, o sea, a 3 metros. Entonces, bueno, nada, hemos entrado otra vez, al final a las 8 de la mañana o así, hemos vuelto a nuestra residencia y a las 10 había vuelto a entrar las tropas, porque las tropas israelíes se han ido, han vuelto a entrar y en 2 horas, pues en 2 o 3 horas han matado a 8 personas, 14 heridos, todavía están aquí, tienen rodeado el hospital donde ahora mismo tengo la mitad de mi equipo médico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Digamos que esto no es nada nuevo.
Y esto es lo que decía antes. En Jenin, para hacernos una idea, este año ya llevábamos 100 muertos, es decir, las tropas israelíes llegan y matan personas, a veces pues sospechosos y otras veces pues no, y llevábamos 100. Ahora, en este mes, son 30, entonces no podemos decir que es algo nuevo. De repente, desde el 8 de octubre ha ocurrido algo diferente, pero sí que la escalada es muchísimo mayor. Antes, por ejemplo, en julio hubo un ataque al campo de refugiados de Jenin y nosotros pudimos denunciar que hubo ataques a las ambulancias, había cierta rendición de cuentas. Ahora, como lo que está ocurriendo en Gaza es tan salvaje, no hay ninguna rendición de cuentas y no tenemos ningún portavoz con quien hablar para denunciar lo que está pasando, más que la voz que nos traen los medios de comunicación. Irene, ¿y qué pasa con aquellos gazatíes, unos 6.000 según ustedes, según Médicos Sin Fronteras, que estaban trabajando en Israel cuando inició el conflicto y que ahora están desplazados en distintos puntos de Cisjordania? Pues esta es otra tragedia más que se añade, ¿no? Bueno, porque antes, claro, he hablado de las fuerzas israelíes, pero bueno, luego hay que hablar también de todos los desplazados, ¿no? Que me preguntaba sobre Cisjordania, todos los desplazados por ataques directos de colonos israelíes, que esta es otra drama. Pero este de los gazatíes, que sí que es nuevo, porque, claro, eran trabajadores que tenían permiso para trabajar en Israel, algunos no trabajadores, incluso había gente que había entrado en Cisjordania pues con un permiso médico para ser atendido en hospitales y que de repente el 8 de octubre se cancelan todos y son ilegales. Entonces, algunos consiguen llegar aquí a Cisjordania, los que no consiguen llegar a Cisjordania se los detiene allí y han estado como un mes detenidos por las fuerzas israelíes. No tengo contacto directo con ninguno de ellos, han circulado un montón de vídeos de torturas, pero bueno, yo no tengo contacto directo con ellos y hace unos días los dejaron en una frontera entre Israel y Gaza para que entraran por su cuenta, a estos que habían detenido, que eran como unos 4.000. Los otros 6.000 que están aquí en Cisjordania, pues son acogidos por la comunidad o en algún caso por la autoridad palestina, depende. Aquí en Jenin es más la comunidad y los ayuntamientos los acogen. Y, por ejemplo, ayer corría el rumor de que tal vez les iban a dejar volver a Gaza. Pero claro, muchos de ellos son del norte de Gaza. No saben ya si tienen familias, algunos ya han perdido toda su familia, y luego volver a un lugar que está siendo totalmente ya masacrado, o no sé cómo decirlo, claro, también presenta algunos dilemas sobre protección, sobre hasta qué punto las autoridades palestinas dejan a una persona que vuelva a su lugar si está siendo atacado. El caso es que ahora mismo están en un limbo, hay algunos que creen que van a poder volver, pero ni siquiera todos quieren volver. Y la situación de protección, claro, ¿cómo volver a un sitio y los que son del norte, qué van a hacer ahí en el sur, sin nada, sin casa, o sea, es otro drama más añadido a todo el drama de esta guerra? Pues muchísimas gracias, Irene Huertas, por resumirnos esta situación que se está viviendo desde el campamento de refugiados de Jenin. Y llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y les invito a seguir con más en France24.com.